Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Obviamente, este programa quedará editado para nuestras redes en YouTube. Les pedimos que nos sigan dentro de todas nuestras redes sociales. Y el día de hoy tenemos un homenaje al doctor don Ignacio Burgoa Orihuela. Un jurista con más de 60 años como académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de los libros más importantes y pilares fundamentales en la materia de derecho de amparo, y coincidentemente el día de hoy, al atravesar todos estos años de historia de don Ignacio, pues resulta que había dos jóvenes de la Facultad de Derecho de la UNAM que participaron con él en su despacho. ¿Quiénes son esos dos jóvenes y ahora unos monstruos en materia de amparo? Pues simplemente don Alberto del Castillo, el doctor García Sosa, Jorge García Sosa y la doctora Catalina que nos acompaña. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Poder remembrar aquellas participaciones de don Ignacio García Orihuela, pero don Ignacio Burgoa Orihuela, pero a mí me gustaría hacerlo desde esta visión, doctores, si a ustedes les parece correcto. La visión del amparo al día de hoy como una herramienta necesaria en el control de poderes. Ya había avisado o ya teníamos avisorado desde el punto de vista filosófico la posibilidad de la tiranía de la democracia. Es decir, que aquella posibilidad de que todos puedan votar en algún sentido no necesariamente va a ser lo mejor para unos cuantos, y creo que una de las herramientas más importantes es el juicio de amparo para ese control de poderes. ¿Cuáles han sido las participaciones más relevantes que en su momento, porque las tuvo don Ignacio, en la defensa de este juicio de amparo frente al poder del Estado, y cómo podríamos al día de hoy interpretar esas enseñanzas de don Ignacio en nuestro actual juicio de amparo, que obviamente ha tenido una reforma importante en nuestra ley de amparo al día que estamos conociendo el día de hoy? ¿Cómo han ido variando esos principios y cómo ven ustedes la visión de este juicio hacia adelante en este 2022-2023? ¿Quién quiere iniciar, doctores? Doctora, por favor. Bueno, pues yo les agradezco mucho estar en este lugar en homenaje a mi amado y admirado siempre el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Gracias a mi amigo Alberto del Castillo, que es compañero de generación, de la gloriosa generación 1981-1985, y que me brinda su amistad muy amablemente desde los 18 años de edad. Así que sabrán que tenemos poquito tiempo de amigos. Además de que compartir el amor y el cariño de nuestro amado y entrañable don Ignacio Burgoa Orihuela, sus admiradores como alumnos y además como el gran ser humano que siempre fue. Por eso pues yo estoy muy feliz de que haya tenido el detalle mi amigo Alberto del Castillo de invitarme a esta plática. Y pues, ¿qué les puedo decir de mi maestro Burgoa? Mi admirado maestro Burgoa, el que me dejó tantas enseñanzas, no solamente como jurista, sino como ser humano. Créanme que era todo un personaje, porque no es fácil conjuntar a un jurista con grandes conocimientos y además un gran ser humano, sencillo, y además de eso, con una calidez excepcional. Mi maestro, don Ignacio Burgoa, dejó en mí pues muchas enseñanzas a seguir. Una de ellas es que si tú llegas a un lugar con poder, pues nunca debes de perder la sencillez. El maestro era hiper sencillo, dado de que siempre lo veía, tenía la deferencia de decirme, Cata, ¿cómo estás? Me abrazaba en donde quiera que yo me lo encontraba, y alguna vez tuvo también el detalle de que yo lo invitara a participar en la Prepa 6, donde mi madre daba clases, y él, pues yo traía una Caribe, y pues la verdad decía, no tengo un carro más grande para este personaje, y el maestro Burgoa, con esa sencillez que le caracterizaba, se subió en mi Caribe, y así lo llevé a la preparatoria 6, donde el maestro Balmaceda era el director. Y entonces cuando lo vieron llegar en mi Caribe, don Ignacio Burgoa, digo, pues lo traje aquí porque pues era mi carro. Sin embargo, don Ignacio Burgoa llenó
el auditorio de la preparatoria 6, siendo el personaje que... Además, pues yo les quiero comentar que aparte de ser mi profesor tanto en la licenciatura como en el doctorado, fue mi asesor de tesis en la licenciatura y en el doctorado. Y tuve el privilegio de que él estuviera participando en los dos exámenes. Varios compañeros me comentaban, ¿cómo te atreves a estar ante este personaje? ¿No te pones nerviosa? Y yo les decía, al contrario, para mí es un reto poder hablar frente a este personaje que admiro y respeto. Entonces, mi tesis de licenciatura pues fue el juicio de amparo y los decretos expropiatorios de inmuebles en la ciudad, en el Distrito Federal en ese entonces. Y les puedo decir muchísimas más anécdotas de mi profesor, pero no quiero agotar el tiempo que les toca aquí a mis compañeros de mesa. Gracias. Gracias, doctora. ¿Quién gusta seguir? Doctor Jorge, doctor Alberto. Don Alberto. Gracias, muy buenos días. Gracias, don Eric, por esta invitación para estar en este evento. La participación de nuestro grupo Orihuela en el juicio de amparo es fenomenal. Es el que lleva adelante la sistematización del juicio de amparo. Desde luego, hay algunos temas interesantes, pero considerando la pregunta que hizo don Eric, el parteaguas, digamos, que hubo en 1955, 54, 55, cuando siendo juez de distrito, es no controlado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso dio pauta para que él emitiera resoluciones que no le gustaban al poder, que era la inquietud. No le gustaba al poder la resolución de Ignacio Burgoa Orihuela porque estaba ajustada a la novia del maestro, que era la Constitución. Siempre decía mi novia, decía que Venustiano Carranza fue su suegro. Era su suegro porque es el padre de la Constitución. Tuvo una conferencia en Coahuila y dice, ¿cómo no voy a estar a gusto aquí si es la tierra de mi suegro? ¿Tu suegro? Sí, el padre de la Constitución de 17, porque la Constitución es mi novia. Y entonces, el hecho de que él impusiera la Constitución, pues no le gustaba al poder. Claro, en aquel tiempo teníamos gobernantes serios, no mequetrefes ni charrecheros diciendo sandes y media, pero pues se motivó entonces que a don Ignacio lo readscribieran a Mérida, Yucatán. Todo el mundo sabía que no se iba a Yucatán, pero pues era la forma más romántica de poderlo desplazar del cargo de juez de distrito. Él renuncia al cargo de juez de distrito por ese cambio de adscripción y pues pasa una cosa muy interesante. La Escuela Nacional de Jurisprudencia, como todas las escuelas de la Universidad Nacional, estaban en el centro histórico, en el barrio universitario. Pues los alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia salieron de la escuela en marcha para efecto de protestar por la muerte del amparo. Y llevaban un ataúd y en el ataúd iba el amparo. A partir de que a Burgoa lo cambian de adscripción. ¿Por qué? Porque estaban atentando en contra del juicio de amparo. Ahí está la lucha del poder y el control al poder por parte del juicio de amparo. Hace un par de días alguien preguntó algo interesante, dijo algo interesante. ¿Qué hubiera comentado don Ignacio con este cambio que hubo en 2011 a la Constitución y al amparo? Esta cuestión de hablar de derechos humanos y garantías, pues hubiera estado contento. ¿Por qué? Porque así como está la Constitución, se habla de unos derechos humanos reconocidos y de unas garantías para su protección. Pero desde luego el amparo no es la garantía. El amparo sigue protegiendo garantías. ¿Qué hubiera dicho él? Fenomenal. Él hubiera estado igual que su servidor molesto con una reforma del 6 de junio de 2011.
aquella que extrae torpemente la fórmula Otero del artículo 107, fracción 2. Ya no está la fórmula Otero, cuando debería estar allí inserta. Eso es lo único que en esa reforma podríamos criticar. La del 10 de junio, no se la critico yo, cuando traen de Europa ideas absurdas, tales como que ahora lo que hay en la Constitución son derechos humanos, y que acaso a ellos les otorgan los derechos los diputados y los senadores. A mí no, a mí me los otorga Telán. Pero bueno, don Ignacio en alguna ocasión me dijo: ¿tú todavía crees que las garantías son las que están en la Constitución? Sí, maestro, yo soy teoría. Ah, bueno, no son derechos humanos. No, maestro, ¿cómo cree? Pues yo aprendí con él. Pues ¿cómo voy a cambiar mi punto de vista solamente porque algunos se fueron a Europa a esos cursos de 752 horas que se computan a partir de que salen de su casa y hasta que regresa? Porque no da para más ese plazo de los 752 horas. Don Ignacio Burúa Orihuela fue, lo dice la invitación, lo dijo don Eric, un jurista. Y él se dibujó, se autorretrató en este libro, El jurista y el simulador del derecho, mi antítesis. Pero aquí encontramos la filosofía de Ignacio Burúa Orihuela en los romanos. Los principios que implican vivir honestamente, no dañar a nadie y vivir sin causar un daño a otro. 3 principios que él vivió, que él llevó adelante, que él siempre manejó: no dañar, no robar a alguien, vivir honestamente y dar a cada quien lo suyo. ¿Cómo daba él a cada quien lo suyo? Una anécdota siendo juez de distrito. Un abogado postulante, litigante, llegó a su despacho enojado. ¿Por qué es usted un farsante? Yo, ¿por qué soy un farsante? En su libro dice esto y en la sentencia dijo lo otro. Ah, caray. Siguiente sentencia. La doctrina representada por Ignacio Burúa Orihuela dice esto, pero la jurisprudencia a la que yo debo acatar dice lo siguiente. Bueno, él trataba de dar a cada quien lo que le corresponde conforme a. Y como abogado postulante o litigante, hacía lo mismo. ¿A quién patrocinaba? A quien él consideraba que le existía la razón. Dejo para una segunda ocasión una anécdota muy hermosa, la viví, por eso lo digo, hermosa, con un juez de distrito y la reacción del juez cuando supo que su maestro estaba allí en el juzgado buscando. Lo dejamos para una segunda participación. Gracias, don Alberto. Doctor Jorge. Bueno, pues quiero agradecerle a Eric, a Catalina, a Alberto, que hayan considerado que podamos participar en este pequeño evento. Es la segunda vez que participo en un evento en honor del doctor Burúa. El primero fue en el INACIPE, que le hicieron un homenaje al doctor Burúa, donde también participó don Alberto, otras personas, no quiero señalar quiénes para no omitir alguno, y su servidor. Yo tengo 23 años dando clases de amparo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que por cierto don Alberto me recomendó para que empezáramos a dar clases ahí desde 1999, y hemos tratado de, don Alberto de dar clases, yo de dar pláticas. Dicen que para tener clase hay que tenerla, ¿no? Para darla hay que tenerla, ¿no? Entonces, yo como no tengo la clase, pues nada más platico de amparo. Pues hablar del doctor Burúa, una precisión, donde él dijo que yo había trabajado con el doctor. Quiero decirles que eso no es cierto, fue una imprecisión, a lo mejor yo nunca lo comenté con Eri, pero es una de las cosas que le envidio a don Alberto. Pocas cosas le puede envidiar a alguien como ser humano, y eso se lo envidio a don Alberto, porque él estuvo con él años y aprendió de primera mano, convivió con él. Pues hay quien dice que no y hay quien dice que sí. Para mí es como su alumno consentido del doctor Burúa, que tuve oportunidad de conocer al doctor Burúa por Alberto, te lo agradezco, amigo, porque fue una experiencia increíble. Él no sé por qué tenía
imágenes de Cristo, imágenes del Quijote, pero si ustedes hacen una idea comparativa entre esas imágenes que estábamos acostumbrados, tienen algo de similitud. Y entonces, yo te agradezco mucho que pudo haber compartido el pan y la sal con don Ignacio, alguna vez algún vino, y don Ignacio era un ser especial. ¿Por qué un ser especial? En primera, yo quiero hablar un poco de él, ¿no? Muy rápido, ¿de dónde le viene su brillantez como jurista, ¿no? Mi padre no era abogado, pero su abuelo de don Ignacio era abogado. Tuvo una obra y un proyecto de ley sobre los escribanos, que era como se denominaban notarios en el siglo XIX. Su papá fue abogado, dio clases en la Libre de Derecho, sobre derecho administrativo. Entonces, don Ignacio no es alguien que nace sin tener ningún antecedentes jurídicos, sino que tenía antecedentes jurídicos brillantes por su abuelo y por su padre, ¿no? Hay una cosa que a mí me llamó mucho y me marcó en la vida, que cuando conocí a don Ignacio con el tiempo, fuimos una vez a comer con él, creo que por su aniversario, ¿no? Por su cumpleaños, y fuimos a comer con él, y resulta ser que, regresando de la comida, nos invitó a su sala de juntas, que está junto de su privado. En su sala de juntas, obviamente, a diferencia de la mía, que no hay libros, en la de él sí había libros, ¿no? Porque era grande don Ignacio, ¿no? Entonces, por eso le digo, él es grande, yo soy un humilde litigante, y entonces resultaba ser que nos saca el manuscrito de su libro del juicio de amparo. Un libro que algunos detractores de don Ignacio decían que no era ni de él, porque cómo era posible que alguien a los 23 años pudiera escribir esa obra, y al día de hoy, lo digo con respeto, porque don Alberto, creo que tienes al día de hoy 30 libros, no sé, por cierto, ese es un nuevo ejemplar de su libro de don Alberto, cómprenlo, porque don Alberto es un gran jurista y ha cumplido uno de los objetivos que tiene el doctor Duda, que más a la segunda ocasión le voy a decir. Resulta ser que nos enseña su manuscrito, y de verdad, yo como que me trasladé a una película de la vida de Mozart, en la cual Mozart le contrata a Salieri, que era el músico del rey, y entonces le contrata por conducto de una tercera persona que hiciera una ópera, y entonces resulta ser que él se introduce a la casa de Mozart y ve el manuscrito de la ópera sin correcciones. O sea, la música Mozart la tenía en la mente, no tenía que irla tocando y escribiéndola, tocando y escribiendo y corrigiendo. Así está el manuscrito. Aquí está don Alberto, no sé dónde estará ese manuscrito, no me dejará mentir don Alberto. Y entonces se me viene esa imagen, digo, bueno, es que el doctor Burgoa a sus 23 años tenía el juicio de amparo en la cabeza, no tenía que estarle escribiendo. Pues ahora escribimos en las computadoras, no existía eso, con perdón, ¿no? Entonces no tenía que estar escribiendo y corrigiendo, porque era su manuscrito de don Ignacio. Entonces la realidad es que me hice ese comparativo, y don Ignacio estaba tocado por el dedo de Dios para poder enseñar y escribir del juicio. Entonces esa anécdota a mí me agradó muchísimo, porque fue algo que para mí representó un tema sumamente significativo, que me voy a reservar por esas anécdotas, como don Alberto dice, para la segunda parte. Y otra cosa de don Ignacio, miren, a mí don Ignacio, estando con él, reitero que lo conocí por don Alberto del Castillo, te lo agradezco infinitamente, amigo. Me tocó ver que era muy generoso, no me refiero con el dinero, también era generoso, pero generoso como jurista. No hay algo más que tengan los abogados, que es el secreto profesional sobre sus asuntos. A mí me tocó ver que estábamos en su privado, le hablaba a Pedrito y le sacaba su consulta gratuita por teléfono, y le decía, haz esto, haz aquello, etcétera.
Y aquí está don Alberto, que es testigo de calidad, no yo, él sí es testigo de calidad. Entonces era muy generoso con sus abogados, con sus pasantes, con las personas. Era un ser humano muy, muy generoso. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que lo criticaba a don Ignacio, pero él era una persona súper generosa en su sapiencia. En el hecho, me acuerdo muy bien que si ustedes tienen la oportunidad de leer el juicio de amparo, la introducción que hace Alfonso Noriega, no me recuerdo, Junior, hace la introducción en el juicio de amparo, y resulta ser que él narra que el juicio de amparo normalmente sus enseñanzas era como una especie del derecho romano, ¿no? Solamente se dejaba para los sacerdotes, aquí solamente se dejaba para la clase, porque nadie quería enseñar sus sapiencia en el juicio de amparo y ponerlo en un texto, porque entonces compartía el conocimiento, y eso es lo que dice Alfonso Noriega, que en su libro El Doctor Burgoa, que hace, saca toda la información y la enseñanza no solamente para las aulas, porque dichosos ustedes que lo escucharon, pero yo era un humilde chairo en aquel entonces, porque fui a Acatlán, o sea, no estoy hablando mal de Acatlán, obviamente, pero es de la universidad, pero pues ustedes eran niños y sí, fueron a la Facultad de Derecho, yo fui a Acatlán, y pues nosotros no podíamos escuchar al doctor Burgoa, lo escuchábamos y lo aprendíamos como en los textos. Pues el doctor Burgoa tuvo infinidad. ¿Por qué digo esto? Porque su generosidad se permitía en los libros, porque si no hubiéramos tenido ese libro, no lo podríamos escuchar, ¿cómo podríamos aprender el juicio de amparo? Entonces, a sus 23 años, el doctor crea su obra principal, creo yo, hasta el mejor consideración de ustedes, que es el juicio de amparo. Es una obra que, la realidad, no sé quién sea el titular de los derechos de esa obra, y don Alberto nos podrá ilustrar mucho eso, pero yo creo que es una obra que requiere una actualización, porque muchas de las cosas que están escritas ahí en el juicio de amparo al día de hoy están desactualizadas, y yo creo que se le está negando algo a alumnos que no lo vivieron y que su juicio de amparo no está actualizado, ¿no? Pues yo creo que, no sé, el titular de los derechos, no sé si sea su hijo, su nieto o alguien de su familia, debería de pensar en hacer un refresco de ese libro, del juicio de amparo, ¿no? Y al final de cuentas hay tantos juristas que se sienten agradecidos con Ignacio como ustedes, que podrían participar obviamente en ese tema, ¿no? Yo aquí los quiero exhortar. Don Alberto es un escritor nato del juicio de amparo, de obras jurídicas. Digo de obras jurídicas porque no conozco que hayas hecho otra, ¿no? Que no sea jurídica, ¿no? A lo mejor sí la tienes si no la conozco, amigo, pero yo creo que habría que pensar en hacer una obra en homenaje del doctor Burgoa, de todos sus seres, alumnos y seres que lo quieren y que lo admiran, y pudiéramos empezar y hacer una obra en homenaje del doctor Burgoa, ¿no? Bueno, no sé si es suficiente y ahorita, no, porque no se me da a hablar y prefiero mejor no ser, acapar el micrófono, ¿no? ¿Sí? Es obviamente un placer haber escuchado, haber conocido a Ignacio Burgoa Orihuela a través de sus voces, a través de quienes estuvieron y pudieron participar con él. Creo que aquí hay un exceso de humildad, porque yo he tenido la oportunidad de ser alumno, tanto de don Jorge, escuchar las ponencias de don Alberto, y creo que ahí sí se transmitió esta enseñanza de don Ignacio. De los maestros más excelsos en materia de amparo penal, defensa de órdenes de aprehensión, defensa en primera etapa, en materia penal, pues sin duda es don Jorge, ¿no? Y con una sencillez que lo hace que puede estar horas frente a una cámara platicando sin interrupción sobre materia de amparo, al igual que don Alberto. A don Alberto le hice tal vez un comentario respetuoso la última vez, le dije, el niño es chillón y lo pellizcan, don Alberto puede hablar en materia de derechos humanos 3 horas y no se cansa. Y tampoco cansa el auditorio, porque es tan interesante lo que va diciendo, cómo van ganando las ideas, que todo sirve, todo es útil para la generación que los vamos escuchando. Entonces, yo creo, con esto concluyo esta idea, hay un exceso de humildad, porque son grandes maestros, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene la oportunidad de escucharlos, que tiene la oportunidad de verlos. Doctores, última precisión para cerrar esta charla. Su visión del amparo 2022
en adelante. Doctora Catalina, iniciamos con usted. Muchas gracias. Pues lo que yo puedo decir es que el amparo es una institución que tiene mucho para dar, y no porque esté presente, aquí tengo a mi derecha a una personaje que puede dar muchísimo más de lo que ha dado. Como legado, aquí están sus libros, que es mi amigo Alberto del Castillo, y mi visión es que pues sin el amparo simplemente el particular se queda totalmente indefenso, que es la única vía para que precisamente se respeten las garantías y los derechos humanos que ahora están tan de moda. Entonces mi visión es que el amparo pues siempre va a ser, podríamos decir, el cobijo de todo gobernado, de toda institución, en cuanto a que vaya dando de sí y que se conozca de fondo, porque lamentablemente, como decía aquí el maestro, pues mucha gente cree que llenando de pajas sus demandas de amparo va a tener éxito, y no es así. Yo creo que debemos de ser concisos y concretos y ir precisamente a la garantía violada respecto de esa defensa que se debe de tener. Yo, como les comentaba en un principio, yo siempre fui una persona inquieta, estudié la especialidad constitucional y administrativo, no me dedico al amparo, escribí sobre amparo en mi tesis de licenciatura y doctorado, aunque mi materia ha sido la laboral. Sin embargo, pues tengo aquí un buen asesor, y si algo me falla, sé que estoy en buenas manos. Gracias. La visión del amparo en el 2022. No es buena tu pregunta, la verdad. No lo esperábamos ni nos habíamos puesto de acuerdo. Ahora, yo como veo el juicio de amparo, yo creo, y sin pensar en un tema partidista ni nada, para que quede muy claro, yo creo que es el único medio que tenemos de control del poder político, punto, y del poder público. Porque lo que haga hoy bien un gobierno federal, local, municipal, etcétera, lo que haga el derecho punitivo del Estado en una carpeta de investigación, no quiero decir que esté bien o esté mal, pero vemos que de repente hay gente que mañana la detienen. Pongo un ejemplo, no conozco el asunto ni lo llevo para que no vayan a pensar que estoy hablando de un asunto personal. Una persona agrede a una dama, grabado en los medios, pues le pega en su coche, la chica no lo denuncia porque es un delito de querella, no lo denuncia, pero para darle una imagen de que se le está protegiendo, lo detienen, lo cargan con un arma y droga. O sea, Dios, ¿no? O sea, eso es temerario. Eso es temerario. Pues la única forma que tenemos de defendernos de esas arbitrariedades, lo que hizo estuvo muy mal. O sea, me queda claro, pero al final de cuentas es un bien disponible, es un delito de querella, ella no se quiere querellar, pero para darle una imagen a la sociedad de que está cumpliendo con la función, lo detienen y le tienen. Yo no quiero decir que le sembraron armas, no quiero decir que le sembraron droga, pero eso pasó. Entonces, ¿por qué lo detienen si no había querella de la señora y no se había querellado, no? Entonces, yo creo, en la visión del juicio de amparo, es la única forma que tenemos los gobernantes de controlar el poder público y el poder político. Punto. Porque esos temas de detener a alguien con una forma bien o mal, yo creo que es la única forma. A mí me preocupa una cosa, y ojalá y podamos alguien tomar esta brevedad. Tenemos un problema en el juicio de amparo gravísimo, en la materia gravísimo. Antes, en la ley de amparo de 1936, tenía el derecho de elegir si yo iba contigo como juez de proceso y pedirte la libertad provisional de acción, o podía hacerlo en el amparo. Punto. Desafortunadamente, eso fue algo que se manejó muy poco y no se enseñaba y no se ejercía, porque la ley es del 36 y la jurisprudencia es del 2000. O sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Más de 60 años para que hubiera una jurisprudencia, porque no se hacía en el ejercicio. Entonces era muy bueno, porque yo lo pedía contigo en el proceso o lo pedía en el amparo. Y si lo pedía en el amparo era un tema de suspensión, y si lo pedía en el proceso y tú me lo negabas, era un tema del fondo del amparo. Muy sencillo. Ahora, en el sistema acusatorio ya no tenemos esa opción, porque llega este señor contigo que eres el juez de control, no es de prisión preventiva oficiosa, pero por el Estado hubo un asunto aquí en la Ciudad de México
no voy a decir el nombre por respeto, pero el juez dijo, eres mujer, eres soltera, tienes recursos, y además la reparación del daño son 200 millones de pesos, resulta ser que decreto la prisión que justifica. O sea, por ser mujer, ser soltera y tener dinero, quédate encerrada. Entonces, ese momento que determina el juez de control la prisión justificada, desafortunadamente cuando uno accede al juicio de amparo, es suspensión con efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque solamente se concede como si fuera un delito de prisión preventiva oficiosa, lo cual para mí es lo más agravante y lo más deficiente que tiene el juicio de amparo. Porque el juicio de amparo deberían de analizar en el capítulo de la suspensión, en ese incidente de suspensión, oye, a ver si se cumple o no se cumple. Porque esa chica, o la dama, porque no era una chica, sino era una dama, para que pudiera obtener su libertad, y el tribunal colegiado del circuito le dijera, no tienes que garantizar la reparación del daño. Punto. Segundo, el hecho de que seas mujer y soltera no es un motivo para que te vayas a evadir de la acción de justicia. Se tardó 7 meses encerrada por un error de un juez, a lo mejor porque el brazo de la política lo alcanzó. ¿Me siguen? Entonces, ella va al juicio de amparo y pide la suspensión. El juez del Chito, porque lo dice 136 en su fracción segunda, dice, se concederá cuando ya se haya decretado la prisión justificada, por no decir toda la leyenda, resulta ser que se concederá los efectos lucernos de la fracción 1 del 166 de la ley. Entonces, hablando del juicio de amparo, yo creo que es el único, pero en este tema, hoy en día, es el punto medular. Yo creo que se debe reformar ese párrafo para que entonces dijera, si se trata de una prisión justificada, porque ahora ya no elijo, como antes podía. Ahora me veo obligado a ir con el juez, contra el auto de vinculación, ya privado de la libertad y ya resuelta la prisión justificada. Y eso es materia hasta el fondo, y resulta ser que yo creo que es un grave error, porque en este ejemplo de esta chica, no voy a decir tu nombre por respeto, 7 meses estuvo encerrada de una injusticia. Y así cuántas personas, hoy en día, con perdón del lenguaje que voy a utilizar, hoy en día la preocupación más grave de un abogado defensor es la medida cautelar. Lo más peligroso, porque dices, salgo con el libro, fue un exitazo, aunque me lo vincule. Vamos a hacer que si el poder público le llega al juez, no estoy hablando de la Ciudad de México, estoy hablando de la República, no estoy hablando de la Fiscalía de la Ciudad de México, estoy hablando del derecho punitivo del Estado. Capta al juez y tiene un juez de consigna. Punto, vean ahorita al ex procurador, yo no quiero hablar bien o mal del asunto, porque si quien lo lleva es un amigo mío, y conozco del número 1 del asunto, pero que le dije, porque tienes 80 millones de pesos, quédate encerrado en prisión justificada. Entonces ahora necesitas ser pobre. No, en serio, uno ve los requisitos de la unidad de medidas cautelares, una cosa que no tengas visa, que no tengas varias casas, que no tengas recursos. Dios, entonces la gente que trabajó, entonces, al dueño de Telsa, no lo traigan a México. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces puede evadir de la gente. Yo creo que es un absurdo. Entonces el juicio de amparo tiene que reformarse. Ese párrafo del 166 fracción segunda, para que le den la oportunidad al juez de distrito a la suspensión provisional. Es decir, usted puede decir en este momento, perdón, por alguien que me escucha, oiga, ¿y estás loco? Güey, no. Desde 1996, ¿no salió? Sí, perdón. O sea, es como, hola, ese es como un hola, perdón. Desde 1996 se creó la carencia del buen derecho y peligro de la punto. Hoy está en la Constitución, vamos a aplicarlo a la materia penal. ¿Por qué aplicarlo a la materia penal? El juez de distrito, a ver, para mí, eres mujer, tienes dinero, eres soltera, esos no son motivos para que te quedes encerrada, amiga. Dale un arraigo domiciliario y te lo concedan la suspensión provisional y sal. Claro. Pero como la ley de amparo no lo permite, eso es para mí lo peor, y tú eres un abogado defensor, lo peor que tenemos hoy en día de las medidas cautelares. Cuando la finalidad de la reforma constitucional es que salían todos libres, no que todos se quedaran. Y el juez dijera, no, te quedas certificado, se acabó. Hoy es el día peritajes por evasión de riesgo, hasta 300,000 pesos cobran los peritos para poder litigar y llegar con el juez. Oiga, fíjate que no me voy a evadir de la acción de la justicia, mira, tengo hasta que un peritaje que son muy bonitos. Yo creo que eso, ¿cómo podemos controlar el poder público, el derecho punitivo del Estado al amparo? Pero ese tema en el juicio de amparo, perdón que
manoteé o me aloqué, perdón. Estaba muy decente. Ya salió el Jorge García Real, ¿no? Perdón. Y entonces resulta ser eso, tenemos que modificarlo. No sé, ojalá haya alguien que sea de la 4T, legislador, nos escuche y bueno, gracias. Estimados doctores, como siempre, un placer. Hemos participado de diversos temas, no solamente en esta ocasión. Hemos tenido oportunidad de escucharlos de manera muy puntual en temas álgidos del sistema nacional, del sistema jurídico. Los temas más relevantes creo que los hemos abordado en los últimos años. Y para mí siempre es un placer tener a los grandes maestros en esta mesa y que nos reciban en las oficinas del bufete García Sosa, que es donde estamos transmitiendo en este momento, que nos acompañe el doctor Alberto, que nos acompañe ahora la doctora Catalina. Les agradecemos haber participado con nosotros, que nos hayan enseñado quién era Ignacio Burgoa antes de su libro o en las secuelas de su libro, o el hombre que cantaba Agustín Lara cuando estaba degustando los alimentos. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y nos permitan seguir compartiendo con ustedes este mundo tan inagotable que es el derecho. Le decía el doctor García que se empieza a ser abogado a los 60 años y yo coincido, porque todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días los que somos litigantes, los que somos defensores, tenemos un nuevo revés y es un nuevo revés que tenemos que superar. Y la única manera de superarlo es a través de la historia. Gracias, doctores, gracias, amigos, y nos vemos en la siguiente transmisión de Abogados de Empresa en Acción.